La caída de Joshua Smurpat de la atracción Drop Zone significó la muerte instantánea. Podría haber sido mucho peor para el niño de 12 años si no hubiera caído de cabeza, porque eso habría significado graves lesiones, un dolor insoportable y una muerte muy dolorosa. La corta vida de Joshua no fue fácil porque nació discapacitado mental y físicamente y no acababa de encajar en la mayoría de los círculos, pero su familia se aseguró de que viviera una vida buena y feliz. Todo el mundo quería al pequeño Josh. Incluso jugaba en un equipo especial de béisbol de las pequeñas ligas para niños discapacitados. De algún modo, aquel trágico día se resbaló por la barra de seguridad de su asiento en la atracción Drop Zone y se precipitó a la muerte desde unos 30 metros de altura. Aterrizó de cabeza a una velocidad de nada menos que 80 kilómetros por hora. Su madre lo vio salir desprendido y corrió desesperada hacia donde estaba destinado a caer. Creía que de algún modo podría atraparlo. Llegó junto a su cuerpo segundos después y se encontró con una horrible escena de salpicaduras de sangre. Joshua cayó rápido, fuerte y justo sobre su cabeza. Murió instantáneamente. Siga atento a la historia de la muerte de Joshua Smurpat en la atracción Great America Drop Tower Ride de Paramount. Joshua Smurpat, un niño de 12 años de Sunnyvale, California, frecuentaba a menudo el parque de atracciones Paramount Great America. Al igual que a sus padres y hermanos, le encantaba ese lugar. Su atracción favorita era la Drop Zone. La Drop Zone es el nombre de una atracción de torre de caída de 207 pies de altura que incorpora una torre central con pistas verticales. Una góndola que transporta a los pasajeros se eleva hasta la cima de la gran torre vertical y luego se suelta para descender en caída libre a unos 100 kilómetros por hora. Los frenos se encargan de detener la góndola a medida que se acerca a la cima, y luego frenan la góndola a medida que se acerca a la parte inferior de la atracción. Los pasajeros experimentan inicialmente una caída libre seguida de una rápida y fuerte desaceleración. El 22 de agosto de 1999, Joshua se divertía mucho con su madre y sus dos hermanos en el parque de atracciones Paramount Great America, y como de costumbre, se dirigió a la Drop Zone para disfrutar de la gran emoción del día. Todo funcionaba a la perfección. Su barra de seguridad estaba colocada en su sitio y asegurada, y se puso en marcha con los demás pasajeros. La góndola se elevó hasta el punto más alto de la torre, a unos 100 metros de altura, donde flotó durante un par de segundos antes de descender a una velocidad de 100 kilómetros por hora. A Joshua le encantó esa atracción. Le hizo sentirse vivo, lo cual es comprensible, porque la sensación de caída libre que simula equivale a la de volar sin avión. A los amantes de las emociones fuertes les daba su dosis de adrenalina. Pero ese día algo era diferente. Algo molestaba al joven Joshua en el descenso. Algo simplemente no estaba en su sitio. A unos 30 metros de altura, justo cuando los frenos magnéticos de la zona de caída empezaban a frenar gradualmente la góndola antes de que llegara al suelo, Joshua fue expulsado de su asiento. Voló por los aires en dirección al suelo de cabeza. Murió en el acto. Joshua no sufrió. Según una persona que viajaba en la misma góndola, oyó un ruido extraño y pensó que el arnés que sujetaba a Joshua se había abierto en mitad del trayecto, pero los investigadores dijeron más tarde que el arnés estaba cerrado y asegurado cuando terminó el viaje. Otro testigo que estaba en el suelo esperando su turno para subir a la atracción, vio cómo la barra salía volando después de que la atracción empezara a frenar para detenerse. Estaba seguro de que Joshua luchaba por mantenerse en su asiento y de repente salió volando con los pies por delante, dio una voltereta y cayó de cabeza. La madre de Joshua tuvo que soportar toda la tragedia que se desarrollaba ante ella. Corrió con la esperanza de que de algún modo pudiera atrapar a su hijo antes de que cayera al suelo de cemento. Se acercó al cuerpo en un estado de histeria y empezó a gritar: ¿Por qué no bajaron la barra? ¿Cómo ha podido pasar esto? Estaba en estado de shock e incredulidad. La sangre manaba de la cabeza aplastada del pobre Joshua,
Incluso parte de su cerebro estaba al descubierto. Era lo peor que puede soportar una madre. Pronto llegaron los servicios de ambulancia y Joshua fue declarado muerto en el lugar. Otro testigo dijo que no recordaba que los trabajadores hubieran comprobado el arnés de seguridad de Joshua antes de empezar la atracción y señaló que uno de los trabajadores de la atracción encargado de comprobar las barras de seguridad aquel día parecía demasiado joven y probablemente no estaba cualificado. Los primeros informes del parque de atracciones indicaban que no podían confirmar ni desmentir si el arnés estaba abierto. Greg Sanders, director de mantenimiento de atracciones del parque, dijo que el arnés se acciona electrónicamente y solo se puede levantar cuando la atracción se ha detenido en la parte inferior y que no hay forma de desbloquearlo cuando la atracción está en movimiento. La policía de Santa Clara inició la investigación y celebró reuniones con los responsables de Paramount's Great America y el fabricante de la atracción, la empresa Intamin AG, con sede en Suiza, para analizar lo que podía haber ocurrido. Estas reuniones aumentaron el misterio porque no aportaron ningún resultado. Algo no iba bien, y nadie sabía qué ni cómo. Por un lado, los testigos decían que la barra se abrió en mitad de la atracción y los trabajadores no comprobaron que Joshua estuviera bien sentado con la barra bajada y bloqueada, mientras que los ingenieros decían que es imposible que la barra de seguridad se abra cuando la atracción está en movimiento. El misterio crecía y el foco de atención se trasladó a la posibilidad de que Joshua se hubiera deslizado a través de la barra de seguridad. Los detectives intervinieron para asegurarse de que no había negligencia criminal ni consumo de sustancias controladas o alcohol por parte de los operarios de la atracción. También examinaron el equipo de la atracción para determinar si alguien quería hacer daño a Joshua, que era discapacitado mental y físico. Pronto llegaron a la conclusión de que probablemente se trataba de un desafortunado accidente. La muerte de Joshua fue el segundo accidente mortal en el parque temático de Great America Paramount desde su apertura. Casi 2 millones de personas solían subir a la atracción cada año. La madre de Joshua, Tammy Smurpat, nunca se recuperó del horror de ver morir a su hijo. Más tarde dijo en una entrevista: «Vi a mi hijo salir volando de la atracción. Intenté entrar por la puerta. Quería correr y atraparlo, pero no pude, y le vi caer al suelo, a su muerte, delante de mis ojos». Durante semanas después del incidente, la gente dejó flores a diario en la entrada del parque. Sus familiares dejaron notas que decían: «Josh, eres tan hermoso para mí. Te echamos de menos, cariño». La familia de Joshua recibía cientos de llamadas al día de medios de comunicación, organizaciones comunitarias y de todo tipo. Al final, tuvieron que emitir un comunicado aclarando lo devastados que estaban y que solo querían que les dejaran en paz. El fabricante de la atracción, Intamin AG, negó su responsabilidad y culpó al error de los usuarios y operadores. Emitieron un comunicado en el que afirmaban que sus atracciones son seguras cuando las personas son responsables y siguen las instrucciones. Sin embargo, los expertos no están de acuerdo. Dicen que las atracciones deberían estar diseñadas para resistir todas las circunstancias previsibles, incluida la inconsciencia, el meneo y la obesidad. Los padres de Joshua interpusieron una demanda, pero la Fiscalía del Condado de Santa Clara anunció que no había motivos para presentar cargos contra Paramount's Great America. Todas las investigaciones realizadas por el parque temático y por expertos en seguridad externos concluyeron que el arnés de seguridad utilizado para sujetar a Joshua estuvo bajado y bloqueado durante toda la atracción, que la atracción estaba en buenas condiciones mecánicas y que no había indicios de error por parte del operador. Las palabras finales fueron: «Quizá nunca sepamos exactamente lo que le ocurrió a Joshua, pero sabemos que Joshua pudo deslizarse de algún modo entre el arnés bloqueado y el asiento, y hemos tomado medidas para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir». Posteriormente, el parque creó un fondo de campistas en memoria de Joshua para dar oportunidades a otros niños con discapacidades de disfrutar de su vida. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte
y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. El 2 de junio de 1997, la estudiante de secundaria Kimby Ghilotti murió y 32 de sus compañeros de clase resultaron heridos en un terrible incidente desastroso después de que el tobogán acuático Banzai Pipeline, en el que se metieron para hacer una acrobacia, simplemente se derrumbó bajo su peso. Los estudiantes de último curso de secundaria estaban a días de graduarse y querían cumplir una tradición que practicaban sus predecesores en otros parques acuáticos. Esperaban conseguir que hasta 70 estudiantes se lanzaran a la vez desde lo alto del tobogán Banzai Pipeline del parque acuático Concord Waterworld. La tradición era sencilla, pero peligrosa. Todos los años, los alumnos del Instituto de Napa acudían a un parque de atracciones acuáticas del norte de California justo antes de la graduación y se lanzaban a la vez desde lo alto de un enorme tobogán preseleccionado. Se agarraban a los lados del tobogán para mantenerse en su sitio y bajaban en picado. La promoción de 1997 pasó literalmente por encima del socorrista, ignoró todas las advertencias y pronto pagó un precio muy alto. Uno de los alumnos murió y el resto sufrió heridas dolorosas como fracturas de huesos, conmociones cerebrales y cortes profundos. La escena fue tan horrible que el charco del fondo del tobogán se tiñó de rojo por la sangre. Los primeros policías que llegaron al lugar pensaron que estaban entrando en una zona de guerra, ya que había demasiados cuerpos esparcidos por el suelo gritando de agonía y dolor. No te pierdas la loca historia del desastre del tobogán masivo de Waterworld Concord. De 1995 a 2003, el parque acuático era conocido como Waterworld USA Concord. Luego, tuvo un cambio de nombre y se convirtió en el Six Flags Waterworld de 2004 a 2006. Luego, otra vez, fue renombrado Waterworld California de 2007 a 2017. Y finalmente, se convirtió en el Six Flags Hurricane Harbor Concord en 2018. La razón detrás de los muchos nombres fue el cambio en la gestión y la propiedad desde su apertura en 1995. En la actualidad, Six Flags Hurricane Harbor Concord incluye emocionantes atracciones acuáticas, toboganes familiares, una zona de chapoteo, un río lento, una piscina de olas y mucho más. Actualmente está calificado como uno de los mejores parques acuáticos de todo el estado de California. Los 120 miembros de la clase de 1997 de la escuela secundaria de Napa tenían grandes planes para el viaje de la escuela a Waterworld el 2 de julio. Estaban muy emocionados y ansiosos por realizar una acrobacia masiva en el tobogán de agua Banzai de 75 pies de altura, que también se conoce como el Pipeline, una tradición que fue llevada por sus predecesores. Su plan era perfecto: asaltar al socorrista del tobogán justo antes de la última llamada para volver a sus autobuses y realizar un salto masivo. Sabían que no estaba permitido e incluso se les había advertido de ello. Pero una tradición es una tradición, y los adolescentes no tenían intención de saltarse la diversión. Querían sellar su año con algo para recordar el resto de sus vidas. Lo que no sabían era que iban a conseguir mucho más que recuerdos y una gran emoción. Su plan era aún más descarado que el de sus predecesores. Querían batir el récord anterior consiguiendo que más de 70 personas se lanzaran al tobogán a la vez como un tren. Alrededor de las 15:25, los alumnos del Instituto de Napa fueron llamados por los altavoces del parque para que regresaran a sus autobuses. La mayoría de los estudiantes comenzaron a regresar, pero para 33 de ellos, la llamada fue la señal para precipitarse al Banzai Pipeline y realizar la acrobacia de su vida. Empezaron a subir a la atracción y se abalanzaron sobre el socorrista, que les advirtió que lo que estaban a punto de hacer era demasiado peligroso y debían abortar. Empezaron a meterse en el tobogán mientras reían y gritaban de alegría, creando un tren humano de 33 personas en el tobogán de la atracción, a la espera de que se unieran más estudiantes. Los socorristas no suelen permitir que se tire más de una persona a la vez. Su peso total triplicaba el peso máximo que podía soportar el tobogán de la atracción.
En cuestión de segundos, el paracaídas de plástico y fibra de vidrio empezó a resquebrajarse. El sonido de la atracción al resquebrajarse y romperse fue aterrador. Ya era demasiado tarde. La atracción se desplomó repentina y violentamente, lanzando a los 33 estudiantes en caída libre hacia el suelo. Algunos intentaron agarrarse a las partes agrietadas del tobogán, pero lo que consiguieron a cambio fueron cortes profundos que tiñeron de rojo el agua de la piscina inferior. Ellos también cayeron y su sangre llenó el lugar. Los espectadores, horrorizados, miraron con miedo y conmoción el fuerte sonido del tobogán al derrumbarse, que rompió sus pensamientos y fue seguido por los aterradores gritos de los 33 estudiantes cuando sus cuerpos se estrellaron contra el hormigón, la tierra y la hierba del suelo. Los afortunados que se encontraban en la parte delantera de la pila cayeron desde unos 30 pies de altura. En cuanto a los que se encontraban en la parte trasera, tuvieron que soportar un extra de 10 a 15 pies, ya que se encontraban más arriba en el tobogán. Era una escena infernal. La gente del parque y el personal ni siquiera sabían qué hacer. Simplemente había demasiada gente gritando de dolor y agonía, algunos apenas capaces de pedir ayuda, y muchos inconscientes por la pura fuerza contundente que recibieron del duro suelo no perdonado. Era una escena muy caótica. Un agente de policía que había servido antes en el ejército y estaba acostumbrado a ver muertos y heridos, describió la escena como un pandemonium. La policía tuvo que cerrar algunas de las calles cercanas para permitir un acceso más rápido de los vehículos de emergencia. Los helicópteros de rescate tuvieron que unirse a la operación para acelerar el transporte de los heridos graves a los hospitales. Todos y cada uno de los estudiantes sobrevivieron a la terrible experiencia, excepto Quimby Ghilotti, de 18 años. Sus heridas eran demasiado graves porque cayó directamente de cabeza. Murió 1 hora después del incidente en el Mount Diablo Medical Center de Concord. Según los testigos, vieron una enorme fila de niños en el tobogán, amontonándose en el paracaídas a medida que se sumaban más. Entonces el tobogán crujió, se rompió, rodó y cayó. La socorrista situada en la parte superior de la atracción tocaba el silbato con todas sus fuerzas y pedía ayuda a gritos. Otros socorristas se apresuraron a detener la maniobra, pero el tobogán se desplomó segundos antes de que llegaran. Según los investigadores y los testigos, el tobogán se partió hacia abajo y un grupo de jóvenes apiñados cayó primero. Le siguieron uno tras otro el resto. Muchos se golpearon contra los postes de madera antes de chocar contra el suelo o contra otros estudiantes. Las víctimas yacían indefensas en una enorme pila de escombros hasta que llegaron los equipos de rescate. El agua derramada por el tobogán se tiñó de rojo con la sangre de las víctimas. Parecía una zona de guerra tras la caída de bombas en zonas residenciales. Incluso los espectadores gritaban y lloraban. Los investigadores explicaron además que Quimby Ghilotti murió porque al bajar, su pecho golpeó un poste de madera que le hizo caer de cabeza. Según los registros de 9 hospitales de la zona, muchos de los estudiantes llegaron al hospital en estado grave o crítico. Para los padres de los estudiantes, fueron unas horas infernales, ya que ninguno de los alumnos implicados en el accidente llevaba identificación porque la dejaron en la puerta del parque antes de entrar, según las normas del parque. Las familias ni siquiera pudieron localizar a qué hospital fueron enviados sus hijos. Los demás alumnos del Instituto de Napa, que no participaron en la acrobacia y no resultaron heridos, fueron hacinados en los 4 autobuses escolares que los habían traído, y la mayoría se sentó a llorar hasta que los llevaron a casa unas 2 horas después de la catástrofe. 3 entidades, Premier Parks, empresa matriz de Waterworld, el diseñador y constructor del tobogán, y el Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa pagaron a las familias afectadas unos $4 millones en indemnizaciones. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Tyler Sampson, de St. Louis, Missouri, era un gran oso de peluche de 14 años, un gigante amable de buen corazón.
Su peso y altura le convertían en un jugador de fútbol ideal. Era conocido por desviarse de su camino para ayudar a los demás. La gente decía que era el tipo de chico que daría la camiseta a cualquiera que la necesitara. Su futuro era prometedor, pues no solo era un excelente futbolista, sino también un estudiante de honor con las mejores notas. Pero el destino le tenía reservado algo más, algo bastante horrible y triste. Murió al caer de la atracción Free Fall de Orlando, de 130 metros de altura. Su muerte no fue ni más ni menos que una negligencia por parte del parque. Siga atento a los detalles de la trágica muerte de Tyre Sampson en el parque Icon de Orlando. Tyre Sampson era más valiente que la mayoría de la gente. Vio venir la muerte y actuó de una manera que derrocha verdadero heroísmo. Sintió que algo iba intrínsecamente mal en su asiento de la atracción, pero no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. La atracción estaba ya a 130 metros del suelo y a punto de precipitarse a una velocidad de 120 kilómetros por hora cuando Tyre se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal y de que no lo conseguiría. Entró en pánico e intentó pedir ayuda, pero fue lo bastante prudente para saber que nadie podría hacer nada por él porque ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde para enviar un mensaje al operador para que detuviera la atracción de torre de caída libre más alta del mundo, aunque él y otros pasajeros gritaran con todas sus fuerzas. No había tiempo porque la atracción estaba a pocos segundos de comenzar la emocionante caída repentina. Los pasajeros sentados a su lado en el enorme vehículo que rodea la torre y lleva hasta 30 pasajeros a la cima de la estructura, se dieron cuenta de su pánico y ellos también estaban tan indefensos como él. Pero recuerdan sus últimas y valientes palabras. No sé, tío. Si no consigo bajar sano y salvo, ¿puedes decirle a mi madre y a mi padre que les quiero? Segundos después, cayó de su asiento y murió instantáneamente al impactar contra el suelo. Tyre Sampson estaba de visita en Florida durante las vacaciones de primavera con su equipo de fútbol. El 24 de marzo de 2022, decidió ir al parque de atracciones Icon de Orlando con un grupo de amigos. Era una buena tarde y todo iba bien mientras Tyre y sus amigos probaban diferentes atracciones y comían algunas de las deliciosas golosinas del parque. La atracción Free Fall llamó la atención de Tyre, que se dirigió allí para divertirse con dos amigos del equipo de fútbol. Todos estaban sentados en el vehículo de la atracción y sujetos con correa. De momento, todo iba bien. La atracción comenzó a ascender hasta la cima, y aún así, todo iba bien. Y entonces, comenzó el proceso de inclinarse unos 30 grados para que los pasajeros miraran el suelo antes de caer unos 120 metros a una velocidad de 120 kilómetros por hora. En ese momento, Tyre notó que algo iba mal en su arnés. Incluso la gente que estaba en tierra se dio cuenta de que algo le molestaba, pero ya era demasiado tarde. Sus últimas palabras a sus amigos sentados a su lado fueron desgarradoras. Lo que notó mal en su asiento y arnés le hizo sentir que no sobreviviría al desastre que se le venía encima. Por favor, díganles a mis padres que los quiero. Estas fueron sus últimas palabras antes de que el vehículo de la atracción empezara a lanzarse hacia el suelo. En cuanto los frenos magnéticos de la atracción empezaron a activarse a mitad de recorrido para frenar y detenerse por completo a ras del suelo, Tyre cayó desde unos 50 metros de altura. Murió instantáneamente a causa de las graves lesiones sufridas en la cabeza, el cuello y el torso. La caída fue sencillamente insuperable. En ese momento, alrededor de las 11 de la noche, los sueños de Tyre de un futuro brillante, incluido el de convertirse en futbolista profesional, se convirtieron en un mero recuerdo en la mente y el corazón de sus padres y de quienes le querían. Su espantosa caída fue captada en video por un desconocido que estaba grabando la atracción en ese momento. El video circuló por las redes sociales durante un tiempo. La gente empezó a llamar al 911 en cuanto cayó al suelo. Una de las personas que llamó dijo en la grabación de audio de emergencia: "No, está muerto. Ha muerto. Se ha ido. Está boca abajo. Hay sangre por todas partes. No respira. He comprobado su pulso. No hay pulso".
Las investigaciones preliminares mostraron que los documentos del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida señalaban que la torre de caída Free Fall había pasado la inspección el 20 de diciembre de 2021, justo antes de la gran inauguración para Navidad. En el informe no figuraban deficiencias. La agencia también señaló que la atracción estaba programada para una inspección en junio de 2022, a mediados del año del permiso. Inmediatamente después del incidente, la atracción se cerró temporalmente hasta nuevo aviso mientras se investigaba el incidente. Sin embargo, según un informe reciente, ahora está previsto desmantelar la atracción. Los investigadores también descubrieron que en el manual de instrucciones de la atracción figura un límite de peso de 130 kilogramos, mientras que la víctima, Tyre Sampson, medía poco más de 1,80 metros y pesaba 173 kilogramos. Este hecho por sí solo significa que no se debería haber permitido a Tyre subirse a la atracción Free Fall Drop. Sencillamente, el parque no formó a su personal para detectar a las personas que, por su peso, podrían correr peligro al subirse a la atracción. Según los expertos, es tan fácil como colocar una báscula en la que se pida a las personas que se suban a ella durante un par de segundos para determinar si pueden subir a la atracción o no. Los investigadores llegaron a contratar a una empresa de ingeniería forense llamada Quest Engineering and Failure Analysis Inc. para que les ayudara a investigar la muerte de Tyre Sampson. La empresa descubrió algo muy inquietante. Descubrió que se habían realizado ajustes manuales en 2 asientos de la atracción Free Fall, incluido el asiento que ocupaba Tyre Sampson el día de su muerte. Estos ajustes eran recientes y tuvieron lugar después de la última inspección. El nuevo ajuste permitía una separación mayor de lo normal entre el arnés de seguridad y el asiento. La empresa llegó a la conclusión de que la causa del accidente en cuestión fue que Tyre Sampson no estaba bien sujeto en el asiento, debido principalmente a un desajuste del sensor de proximidad del arnés. Estos desajustes permitieron que las luces de seguridad se iluminaran de forma incorrecta, satisfaciendo el mecanismo de seguridad electrónico de la atracción, que permitía que ésta funcionara. Basándose en este informe, el Estado declaró inmediatamente la atracción Free Fall un peligro público. Los informes más recientes señalan que está previsto desmantelarla en un futuro próximo. Los padres de Tyre, Nekia Dodd y Jarnell Sampson, contrataron abogados distintos, pero presentaron juntos una demanda por homicidio culposo. En la demanda se nombra a varios demandados, entre ellos Icon Park, Orlando Slingshot, el fabricante de la atracción, Phantom Handles, con sede en Australia, y el fabricante de los asientos y arneses, Gerstlauer Amusement Rides, con sede en Alemania. Según la demanda, los demandados no advirtieron a Sampson de los riesgos de que alguien de su tamaño se subiera a la atracción y no le proporcionaron un sistema de sujeción adecuado. A día de hoy, no está claro por qué el parque introdujo modificaciones en la atracción Free Fall Drop sin consultar al fabricante. Lo triste es que quizá nunca sepamos toda la verdad, pero lo cierto es que, si el parque no hubiera sido negligente, Tyre Sampson seguiría vivo hoy, probablemente entrenando en el campo con su equipo de fútbol. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Hola a todos los amantes de la aventura y la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Accidentes Increíbles. Hoy nos sumergiremos en una historia sorprendente que ocurrió en uno de los lugares más icónicos de México, Teotihuacán. Prepárense para descubrir el espectacular accidente de un globo aerostático que dejó a todos boquiabiertos. Comencemos. Pero antes de adentrarnos en los detalles del accidente, es importante conocer un poco sobre la majestuosidad de Teotihuacán. Esta antigua ciudad prehispánica, conocida como la Ciudad de los Dioses, es famosa por sus pirámides, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, y es un importante destino turístico en México. Miles de visitantes acuden cada año para explorar esta maravilla arqueológica. Pero antes de profundizar en los detalles del accidente y su resolución,
es importante mencionar el auge que ha experimentado la actividad de paseos en globo aerostático en Teotihuacán en los últimos años. Esta antigua ciudad arqueológica, que alguna vez fue el hogar de una civilización floreciente, ha atraído la atención de visitantes de todo el mundo, no solo por sus monumentales pirámides, sino también por la emocionante experiencia de volar en globo sobre este icónico lugar. La idea de deslizarse suavemente por el cielo al amanecer o al atardecer, mientras se admiran las majestuosas pirámides y las vistas panorámicas del valle, ha atraído a aventureros y amantes de la historia por igual. Teotihuacán se ha convertido en uno de los destinos más populares para los paseos en globo aerostático en México y en el mundo. Nuestra historia comienza en un hermoso día soleado en Teotihuacán. El cielo estaba despejado y el aire estaba lleno de emoción, ya que un grupo de turistas se preparaba para disfrutar de un emocionante paseo en globo aerostático sobre esta maravilla arqueológica. El globo estaba inflado y listo para despegar. Los pasajeros, ansiosos y emocionados, subieron a la cesta del globo con la esperanza de tener una vista única de las antiguas pirámides. Con un ligero temblor de anticipación, el globo aerostático se elevó lentamente en el cielo. Los pasajeros estaban maravillados por la vista que se extendía ante ellos. Las pirámides de Teotihuacán, majestuosas y misteriosas, bañadas por la luz dorada del sol. Era un espectáculo impresionante. Los pasajeros se acomodaron en la cesta del globo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Estaban ansiosos por disfrutar de una vista única y espectacular de las icónicas pirámides de Teotihuacán. El piloto, con años de experiencia y un profundo conocimiento de los vientos y las corrientes en la zona, estaba seguro de que proporcionaría un viaje seguro y emocionante. Sin embargo, lo que parecía ser un viaje perfecto pronto se vio empañado por un evento inesperado. Mientras el globo ascendía suavemente sobre las pirámides, una ráfaga de viento inusualmente fuerte golpeó la cesta del globo de repente. Fue un golpe impactante que sacudió a los pasajeros y al propio piloto. El viento parecía tener una fuerza inusitada, y en cuestión de segundos, el globo aerostático se vio desviado de su rumbo previsto. La sensación de tensión y preocupación se apoderó de la cesta mientras todos miraban hacia abajo y veían cómo el globo se acercaba peligrosamente a uno de los altos árboles cercanos. Los pasajeros agarraron las asas con fuerza, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Los gritos y exclamaciones llenaron el aire cuando se dieron cuenta de que el choque era inminente. El piloto, en un acto de habilidad y valentía, luchó contra el viento furioso y trató de dirigir el globo hacia un área abierta que ofreciera la mejor oportunidad de un aterrizaje seguro. La cesta del globo continuó oscilando peligrosamente mientras descendía. Los pasajeros, en un estado de alerta máxima, miraban con ansias la tierra que se acercaba rápidamente. Finalmente, con una precisión y control notables, el piloto logró que el globo aerostático aterrizara en un área despejada cerca de las pirámides. El impacto fue suave en comparación con la violencia del viento que habían experimentado momentos antes. Los pasajeros salieron de la cesta, aún temblando de emoción y alivio, por haber escapado de un destino potencialmente catastrófico. Tras el inesperado accidente que sacudió a los pasajeros y al piloto durante el emocionante viaje en globo aerostático sobre Teotihuacán, las autoridades locales y los operadores de globos se movilizaron rápidamente para llevar a cabo una exhaustiva investigación con el objetivo de determinar la causa del choque y garantizar que no se repitiera. Entrevistas y testimonios. El proceso de investigación comenzó con entrevistas a fondo tanto con el piloto como con los pasajeros que habían presenciado el accidente. Cada uno de ellos proporcionó sus testimonios detallados sobre lo que habían experimentado y observado en el momento del incidente. Estas declaraciones fueron cruciales para comprender cómo se desarrollaron los eventos. Análisis de las condiciones climáticas. Los expertos en meteorología se involucraron en la investigación para analizar las condiciones climáticas que prevalecían en el área durante el vuelo en globo aerostático. Se examinaron los informes meteorológicos, las velocidades del viento y las corrientes de aire en busca de pistas sobre la causa de la ráfaga de viento repentina que desvió al globo. Inspección de la aeronave. Los técnicos y especialistas en globos aerostáticos llevaron a cabo una inspección exhaustiva de la aeronave accidentada.
Esto incluyó la revisión de la estructura del globo, las cuerdas, las velas y todos los componentes relevantes. El objetivo era determinar si había habido algún fallo mecánico que hubiera contribuido al accidente. Simulaciones de vuelo. Se realizaron simulaciones de vuelo computarizadas para recrear las condiciones en las que ocurrió el accidente. Esto permitió a los investigadores estudiar cómo el globo había reaccionado a la ráfaga de viento y cómo el piloto había maniobrado para aterrizar de manera segura. Colaboración con expertos en globos aerostáticos. Se buscaron opiniones y consejos de expertos en globos aerostáticos de renombre en la industria para obtener una comprensión más profunda de las complejidades de la navegación en globo en Teotihuacán y cómo lidiar con condiciones climáticas cambiantes. Revisión de procedimientos de seguridad. La investigación también implicó una revisión detallada de los procedimientos de seguridad empleados por la compañía de globos aerostáticos en Teotihuacán. Se evaluaron las prácticas de seguridad previas al vuelo, la capacitación del personal y las medidas de seguridad en caso de emergencia. A pesar del susto, muchos de los pasajeros expresaron su deseo de volver a experimentar un paseo en globo aerostático en Teotihuacán. Valoraron la profesionalidad y la habilidad del piloto para llevarlos a salvo al suelo. Sin embargo, estaban más conscientes que nunca de la importancia de respetar las condiciones climáticas y de estar preparados para situaciones inesperadas. Así concluye nuestra historia de un emocionante viaje en globo aerostático que se convirtió en una experiencia inolvidable debido a un inesperado accidente en Teotihuacán. Si bien este incidente causó momentos de miedo y tensión, también recordó la importancia de la seguridad y la habilidad de los pilotos en estas aventuras emocionantes. Como siempre, les recordamos que, al emprender cualquier tipo de viaje o aventura, es crucial priorizar la seguridad y estar preparados para lo inesperado. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia y que nos acompañen en nuestro próximo emocionante episodio. No olviden dar like, comentar y compartir este video para que más personas puedan conocer esta experiencia única en Teotihuacán. Hasta la próxima. Davi Lucas Miranda, de Conselheiro Lafayette, Brasil, era un niño alegre y estudioso de 8 años con grandes planes para el futuro. Era un soñador y le encantaba nadar. Naturalmente, le encantaban los parques acuáticos y a menudo convencía a su padre para que lo llevara al enorme y agradable Diroma Aqua Park de Caldas Novas. Davi frecuentó tantas veces el parque acuático Diroma que lo conocía como la palma de su mano. Sus padres comenzaron a llevarlo allí cuando apenas era un bebé de 8 meses. Lo último que se les habría pasado por la cabeza a sus padres es que su querido parque acabaría matando a Davi de una forma horriblemente tortuosa. Incluso el tobogán que mató a Davi no era algo nuevo para él. Ya lo había utilizado muchas veces en visitas anteriores. Sin embargo, no había forma de que el niño supiera que estaba cerrado por mantenimiento el día que lo mató. Aquel triste y miserable día, la felicidad y la emoción de Davi se convirtieron en profundas heridas y huesos rotos tras caer del tubo del tobogán Volcano, al que le faltaba literalmente una sección entera. Permanece atento para conocer todos los detalles del desastroso incidente de Davi Lucas en el tobogán Volcano del Parque Acuático Diroma. El lunes 13 de febrero de 2022, Davi ganó la discusión con su padre sobre ir al Parque Acuático Diroma. Fue bastante persistente y su padre simplemente no pudo decir que no. Alrededor de las 3 de la tarde, Davi y sus padres, junto con su hermano de 1 año, llegaron al hotel del parque. Y antes de darse cuenta, Davi arrastró a la familia hasta la sección de atracciones acuáticas. Su madre se dirigió a por agua caliente para preparar un biberón para el bebé. Davi aprovechó la situación y convenció a su papá de que necesitaba ir al baño. Davi sabía que su padre no lo dejaría montar solo y sin supervisión, así que se inventó lo del baño porque no podía esperar. Estaba contento, emocionado e impaciente, como todos los niños. Su plan funcionó porque su padre se creyó la historia y no sospechó que Davi estaba mintiendo. Su padre le dio el visto bueno, pero tenía que quedarse con el bebé hasta que volviera la madre, y Davi se fue a probar algunas atracciones. Hacia las 15:30, Davi decidió que era hora de probar el emocionante tobogán del volcán, y empezó a dirigirse hacia la enorme atracción del volcán con 4 toboganes en su parte superior.
Mientras tanto, Luciano Marcio Miranda, el padre de Davi, se sentía incómodo porque su hijo tardaba más de lo habitual en ir al baño. En ese momento, decidió que en cuanto su mujer volviera para cuidar del bebé, él iría a buscar a su hijo. Minutos después, Jacqueline Rosa, la madre de Davi, regresó y empezó a dar de comer al bebé. Luciano le dijo que iría al baño a ver qué estaba haciendo Davi porque hacía más de 10 minutos que no iba. Para su sorpresa, Davi no estaba en el baño. Empezó a preocuparse y a buscar a su hijo. Estaba preocupado porque Davi aún tenía 8 años y el enorme parque estaba abarrotado de gente. Pero se consoló pensando que es un lugar muy seguro con muchos socorristas y personal por todas partes en todo momento. Supuso simplemente que Davi estaba explorando nuevas partes del enorme parque, que cuenta con piscinas termales, una piscina fría, un jacuzzi, numerosos toboganes acuáticos, zonas de juegos, saunas, una pista de fútbol, restaurantes, zonas para niños y de todo. Se consolaba con estos pensamientos, pero en el fondo sentía que algo no iba bien. Mientras tanto, al otro lado del parque, Davi se dirigía a la atracción del volcán. El inocente niño podría incluso haber creído que se trataba de una auténtica montaña volcánica convertida en un divertido tobogán. La excitación y la alegría le impidieron ver que el tobogán estaba cerrado y en mantenimiento. Era un mero niño y simplemente incapaz de saber lo que significaba una simple cinta amarilla que bloqueaba las escaleras de la atracción hasta la cima. Para su mala suerte, el personal del parque ni siquiera colocó la señalización adecuada para advertir a la gente de que la atracción Volcano estaba cerrada y en reparación, y no la vallaron, ni pusieron un guardia para evitar que la gente, y especialmente los niños, subieran y se lanzaran al vacío. Pronto Davi subió a la cima y empezó a moverse por el tubo del tobogán. Simplemente no pudo darse cuenta de que faltaba una gran parte del tubo que baja por el tobogán debido al ángulo que obstruye la vista del resto del tobogán. Ni siquiera un adulto habría sido capaz de ver a través de ese ángulo lo que hay delante. Davi comenzó a descender en picada y, apenas 3 segundos después, salió despedido del tubo y se golpeó contra el andamiaje que lo sujetaba. Se golpeó con fuerza contra el andamiaje de madera y acero. Cayó cerca de 45 pies al suelo y su cuerpo rodó hasta un estanque poco profundo situado en la parte inferior de la atracción. El dolor y la agonía debieron de ser insoportables, pues sus heridas eran muy graves. Los socorristas cercanos acudieron a rescatarlo y llamaron a una ambulancia. El padre Marcelo seguía buscando a su hijo Davi cuando vio a la gente reunirse cerca de la atracción Volcano y oyó las sirenas de emergencia. Se le paró el corazón y un escalofrío le llenó el alma, aunque aún no sabía que el incidente afectaba a su querido hijo. Corrió como un loco y encontró a los bomberos colocando a su hijo en la camilla. La desgarradora escena dio un vuelco a su vida, pero mantuvo la esperanza de que su hijo sobreviviera, ya que los equipos de emergencia le informaron de que Davi seguía vivo. Sin embargo, menos de 1 hora después, Davi murió mientras estaba en el quirófano. Sus heridas eran demasiado graves y estaban dispersas por todo su pequeño cuerpo. Los médicos no pudieron salvarlo. La angustiada familia de Davi culpó inmediatamente al parque y acusó a la dirección de negligencia. Se preguntaban cómo era posible que un parque de estas características se limitara a utilizar una tira de cinta amarilla para sellar un popular tobogán acuático con escaso mantenimiento en un parque tan concurrido. Las últimas palabras de la madre de Davi en su funeral fueron: "Mi hijo era un niño maravilloso, lleno de planes, un chico súper estudioso. Solo quería jugar, pero nunca volverá. Me duele mucho". Los explotadores del parque acuático de Roma negaron haber actuado mal y emitieron un comunicado en el que alegaban que la zona en la que se produjo el accidente estaba completamente cerrada con revestimiento y debidamente señalada para su renovación y mejora. Sin embargo, los investigadores policiales no estuvieron de acuerdo y concluyeron que la zona que rodea al tobogán Volcano y la entrada al tobogán tampoco estaban debidamente selladas y que cualquiera podría haber pasado, subido a la cima y bajado en picado para ser despedido hacia el andamiaje de apoyo y el suelo desde una altura de 45 pies.
Se ha informado de que la policía brasileña ha acusado a los trabajadores de mantenimiento que colocaron el grifo amarillo de negligencia criminal con resultado de muerte. Sin embargo, no está claro si se responsabilizó penalmente al propio parque o no. Según algunas fuentes, la familia de Davi llegó a un acuerdo extrajudicial con la propiedad del parque. ¿Vives en Brasil? ¿Has estado recientemente en el Parque de Iroma? Si tienes alguna información sobre lo ocurrido, compártela con nosotros en los comentarios. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. La pequeña Eva Janat era una brillante y prometedora niña de 11 años de Leicester. Soñaba con convertirse algún día en maestra de escuela. Lamentablemente, los sueños y los inocentes planes de futuro de Eva se hicieron añicos en 2017 tras morir en un terrible incidente mientras participaba en una excursión escolar con la Yamea Girls Academy, al caerse de la atracción Splash Canyon. Eva salió despedida de la atracción Splash Canyon del parque temático Drayton Manor. Era una luchadora y trató ferozmente de volver a subirse a la embarcación aquel desdichado día, pero el destino le tenía reservada otra cosa, y se ahogó tras una valerosa lucha que duró varios minutos. El desgarrador incidente podría haberse evitado si uno de los miembros del personal del colegio hubiera acompañado a los pequeños en el peligroso paseo en barca que tiene un historial de incidentes. Y todo el calvario podría haberse evitado en primer lugar si el parque no fuese negligente y se molestara en aprender de incidentes anteriores y de las quejas de la gente. Esta es la historia de la muerte de Eva Janat en la infame atracción Splash Canyon del parque temático Drayton Manor, en el municipio de Tamworth, en Staffordshire, Inglaterra. La atracción Splash Canyon se inauguró en 1993 y su temática giraba en torno a un pueblo minero del oeste. Se trata de una atracción acuática en la que los visitantes se sientan en una barca y descienden por un río agitado. La altura mínima para subir a la atracción es de 2,95 pies, pero los menores de 3,6 pies deben ir acompañados por un adulto. La atracción se cerró tras el incidente de Eva Janat, principalmente porque el parque estaba ahogado por las deudas y se declaró en quiebra. Posteriormente, el parque se vendió a la empresa francesa Lopin Group y se convirtió en Drayton Manor Resort. La atracción Splash Canyon reabrió sus puertas el 11 de agosto de 2021, después de una revisión completa como parte de una nueva zona temática llamada Adventure Cove. El martes 9 de mayo de 2017, Eva Janat y un gran grupo de otros estudiantes de su escuela estaban en un viaje escolar al parque temático Drayton Manor. Todo el mundo se estaba divirtiendo mientras los niños reían, hacían mucho ruido y se subían alegremente a atracciones y se lanzaban por toboganes. Se lo estaban pasando en grande. Pronto, Eva y otras 5 chicas de su colegio se encontraron subiendo a uno de los barcos de la atracción Splash Canyon. Cuando el barco empezó a moverse, las niñas empezaron a bromear y a agitar el agua con las manos para salpicarse unas a otras. Lo que estaban haciendo era algo que no estaba permitido, pero las probabilidades de que leyeran las normas en el cartel antes de subir al barco son probablemente escasas o nulas, y es poco probable que los operarios y trabajadores reforzaran estas normas. Eran meros niños que se divertían como nunca con escasa supervisión adulta. Pronto empezaron a competir por ver quién se mojaba más, y Eva se levantó para cambiar de asiento con otra niña. Sin embargo, Eva no tenía idea de que había elegido probablemente el peor momento para hacerlo, porque el barco estaba en un punto en el que ganaba velocidad y el paseo se volvió un poco más movido, lo que forma parte del diseño de la atracción para dar al pasajero la sensación de una balsa bajando por un río rápido. Justo cuando se puso de pie, el barco chocó contra una barrera y, por desgracia, Eva perdió el equilibrio y cayó al agua de cabeza. Y empezó la pesadilla, porque Eva no sabía nadar y sus amigos simplemente no sabían qué hacer, excepto gritar. Al principio, pudo mantenerse de pie en el agua porque era poco profunda, pero el agua se movía, el barco se movía y ella también se movía con la corriente. Se acercó a la barca e intentó volver a subir, pero no lo consiguió. Y sus amigos no pudieron ayudarla, probablemente porque sus brazos eran demasiado cortos para llegar abajo y porque simplemente estaban aterrorizados.
El barco se acercaba pronto al final de la atracción y ella intentó escapar del peligro trepando por el travelador que devuelve las balsas al inicio de la atracción. Pero fracasó. Intentó subir de nuevo a la barca, pero estaba demasiado lejos y como el agua cerca del travelador tiene casi 3 metros de profundidad, fue succionada por debajo del agua y en consecuencia se ahogó. El personal del parque tardó 11 minutos enteros en darse cuenta de que una niña se había ahogado, a pesar de que disponían de cámaras diseñadas para vigilar las barcas y las atracciones. Sin embargo, la cámara de CCTV que apuntaba hacia la atracción Splash Canyon no cubría la sección en la que se ahogó. La testigo Teresa Atkinson observaba desde un mirador con su hijo en el cochecito mientras su marido y el amigo de este subían a la atracción. Presenció toda la experiencia de principio a fin y gritó con todas sus fuerzas diciéndole a Eva que no se moviera y que no se soltara de la parte de madera del transportador a la que se había agarrado. También gritó al personal pidiendo ayuda, pero nadie la oyó. Lamentablemente, la señora Atkinson estaba confusa al principio y tenía miedo de dejar solo a su hijo, que estaba en una silla de ruedas, y cuando se dio cuenta del peligro inminente en que se encontraba Eva, dejó a su hijo e intentó saltar una valla para llegar hasta ella. Pero no pudo hacer pie en la valla, entonces llamó rápidamente a la caseta de seguridad del parque y les dijo que una niña se había caído al agua. Lamentablemente, el personal no se apresuró a salvar a Eva, porque su protocolo dicta que si reciben una llamada sobre un incidente, tienen que comprobar primero sus cámaras de seguridad para ver si realmente ha ocurrido algo y dónde. Cuando llegaron a Eva y la rescataron, estaba en estado crítico, con los pulmones llenos de agua. La niña de 11 años fue trasladada en helicóptero al hospital, pero poco después la declararon muerta. Eva y su sueño habían desaparecido. A los investigadores no les costó mucho averiguar qué había pasado, porque la mayor parte del suceso fue grabado por las cámaras de seguridad. Las imágenes del incidente mostraban a Eva de pie cuando el barco chocó contra la pared lateral de la atracción, lanzándola de cabeza al agua. Las imágenes la muestran vadeando la atracción, intentando volver con sus amigos. A continuación, intentó subir a un ascensor cubierto de algas y se cayó en una zona de agua mucho más profunda. Los investigadores también descubrieron que el parque fallaba en muchos aspectos. Revelaron que la evaluación de riesgos del parque no era adecuada ni suficiente, ya que no evaluaba ni abordaba adecuadamente el riesgo de que los pasajeros salieran despedidos y cayeran de la balsa, a pesar de que ya se habían producido incidentes similares con anterioridad. También descubrieron que las medidas de control para detectar a una persona en el agua eran inadecuadas, ya que el círculo cerrado de televisión solo cubría la mitad de la atracción, y que los monitores de CCTV no eran adecuados para observar adecuadamente el comportamiento de los pasajeros. Los investigadores también concluyeron que no se habían dado advertencias de seguridad a los clientes que subían a las barcas de la atracción, que las señales de advertencia estaban incompletas y que, en algunos casos, no eran aptas debido al desgaste. Y lo peor de todo, en el parque no había ningún sistema real para rescatar a nadie que hubiera caído al agua. Drayton Manor Park Ltd. se declaró culpable y fue multada con $1 millón que no pagó porque se declaró en quiebra. El parque se defendió descaradamente afirmando que el día de la muerte de Eva, al operador de la atracción se le exigía demasiado, ya que estaba formando a otro miembro del personal y no había ningún encargado dedicado a vigilar el circuito cerrado de televisión de la atracción para comprobar si alguien no respetaba las normas de la atracción. Según documentos oficiales, entre 2011 y 2013 se produjeron 3 caídas al agua en la atracción Splash. Se recibieron quejas, pero el parque no hizo ningún cambio. Como resultado, Eva perdió la vida. La muerte de Eva destrozó el mundo de su familia. Su madre pasó años asimilando la muerte de su hija, a la que describían como una niña preciosa, llena de amor y siempre sonriente. Las palabras no pueden describir el dolor y la pérdida que sentimos. Estamos devastados porque no volveremos a ver a nuestra preciosa niña. Gracias por vernos. Asegúrate de darle me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.